Amor es igual a hechos. La manifestación de amor tiene que ser visible, tangible. Usted no puede decir a alguien que lo ama si no se lo demuestra. ¿Acaso Dios simplemente nos dijo que nos ama y se quedó allí? No. Dios hizo una gran manifestación de amor que envió a su único hijo a morir por nosotros. Pero si hablamos del resultado o por lo cual seremos reconocidos en cuanto al amor, tiene que ver con los hechos. Y bien dice la Escritura que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. ¿A qué se refiere cuando la Biblia enseña esto? Se refiere en que hay cosas que nosotros estamos llamados a hacer que no tenemos que siquiera publicarlas, mencionarlas o contarlas. Sin embargo, en ocasiones Dios te va a decir, es necesario que cuentes esto o aquello. Pero tú no necesitas promocionar las cosas que haces para que la gente vea o sepa que tú las haces. Porque si no, imagínense, el ego se elevaría de tal manera. Y esto me hace recordar una de las acciones que en ocasiones me es necesario compartirlas en una de mis predicaciones o mensajes. Y muchos de ustedes quizás conozcan a un jovencito que hoy tiene 11 años. Y él vendía donas en las calles, junto con su hermanita. Ellos son venezolanos y ellos ayudaban o ayudan a su mamá en ese entonces vendiendo donas en las calles. Y en una ocasión estaba yo parqueando mi vehículo y uno de mis líderes me dice, pastor, mire, esos jovencitos son niños, venden donas y son venezolanos. Inmediatamente los llamé. Y cuando los llamé, le compré toda la caja de donas que tenía y aquí en la oficina se comió dona como por una semana. Ese día aumentamos unas cuantas libras. Pero ellos se emocionaron, obviamente, acababan de comprar la caja de donas y las vendieron en menos de 15 minutos. Y les decía a ellos, vengan todas las semanas, todos los sábados, y te voy a comprar todas las donas que tengas. Y bueno, aquí en Aviva se comía dona y era maravilloso. Pero este niño, Christopher, comenzó a verme con otros ojos, comenzó a verme como un padre y yo comencé a verlo como un hijo. Y comenzamos a tener mucha más cercanía. Siempre le decía, ven a la iglesia y cuando vengas a la iglesia te vienes conmigo a casa para que comas con nosotros en familia y para que estés con nosotros y disfrutes y juegues con mi hijo porque tienen la misma edad. Y así lo vine haciendo durante un largo tiempo. Hoy día lo veo como un hijo y lo he asumido como un hijo. Estoy ahí apoyándolo, cubriendo sus estudios y algunas otras cosas. Cuando él... gracias. Cuando él viene, cada vez que viene, él es parte de la familia. Y entra y él se siente como en familia. Mis hijas lo tratan como un integrante más de la familia, igual mi esposa. Quisiera hacer eso con miles de niños. Pero Dios me ha entregado a este jovencito. El punto que quiero enseñarte en esto es que es la manera en cómo nosotros deberíamos amar a nuestro prójimo. Hoy día él tuvo que mudarse a Punta Cana y con 11 años él toma un autobús solo desde Punta Cana para venir a la iglesia. Solo, con 11 años. Llega los sábados, se queda en casa, duerme en casa y pasa el día con nosotros. El domingo viene a la iglesia y luego se queda con mi hijo jugando. Y cuando en enero nos regalaron este hermoso regalo en Casa de Campo, aleluya, gloria a Dios. Él estaba con nosotros, imagínense, nos los llevamos para Casa de Campo. ¿Ah? Y éramos como 2 niños, él y yo, en ese lugar. Y estábamos allí. Y era maravilloso para este niño. Imagínate, nunca había estado en un lugar así él. Y él se sentía amado, se sintió validado, agradecido. Y yo veía como mi hijo, cada vez que él viene, lo primero que hace Elías es decirme, papá, tengo mucha ropa que no estoy usando. Y le saca ropa que no usa, para pues son el mismo size los dos. De hecho, sacó ya 2 pares de zapatos, los tiene ahí guardados para cuando él venga.
porque el hijo hace lo que ve a su padre hacer. Pero en la Biblia hay una historia que Jesús relata, y una de las historias más maravillosas referente a lo que es el amor al prójimo. Y es la historia de el buen samaritano. Y aunque esta historia muchas veces la hemos escuchado de manera superficial, hoy quiero profundizar un poco más en el tema y en ver cuáles son algunos detalles que usted necesita resaltar en esta historia para poder entender aún más por qué Jesús habla del buen samaritano. Y lo primero que yo debo aclarar a ustedes es que a nivel histórico los samaritanos y los judíos no se hablaban. Los samaritanos y los judíos tenían una rivalidad cultural, tenían una rivalidad política, tenían una rivalidad económica. Ellos no se hablaban y no podían soportarse. Decirle a un judío samaritano era una gran ofensa. De hecho, si ellos tenían que viajar donde ellos debían cruzar Samaria para ir a otro lugar, ellos no se atrevían a entrar a Samaria. Para ellos era más fácil, y aunque era más largo el trayecto, bordear toda Samaria para entonces ir a su destino final, con tal de no cruzar Samaria y no tener que ver a los samaritanos. Entonces, bajo este contexto, Jesús trae una historia titulada El buen samaritano. Y resulta que en esta conversación, en el capítulo de Lucas 10:25, dice: y aquí un intérprete de la ley. Imagínense, estamos hablando de una persona que interpreta las escrituras, la Biblia. Es decir, esta persona, intérprete de la ley, son o eran de aquellos que tenían la autoridad y autorización de pararse en el templo, abrir los pergaminos y dar el sermón. Era el pastor de aquella época. Era una persona que enseñaba las escrituras. Se supone que debía tener mucho conocimiento, pero ¿cuánta gente en mis 21 años de creyente he conocido que se sabe la Biblia de la A a la Z, pero no la aplican en su vida? ¿Cuánta gente te recitan los salmos, proverbios y las historias bíblicas, pero hay una incongruencia entre lo que sabe con lo que hace? Por eso yo soy antirreligión. Y cuando hablo de religión, no me estoy refiriendo a la religión tal o cual. Me refiero al pensamiento religioso fariseico. Porque un fariseo es aquella persona que habla de Dios, pero no conoce a Dios. Un fariseo enseña en una clase de Dios, pero no ha tenido un encuentro con Dios. Un fariseo puede hablarte de Dios sin conocer a Dios. Por eso Jesús fue tan transparente y les dijo en el amor de Cristo: hipócritas. Hello. Y este intérprete de la ley, fariseo, dice que se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este era el tema en boga, que estaba trayendo confusión y estaba consternando a todos los intérpretes de la ley, que este Jesús que no usa corbata anda predicando. Y él le dijo, me encanta Jesús. Jesús es un modelo de coach maravilloso, porque él siempre responde con una pregunta. Jesús le dice: ¿qué está escrito? Tú no eres intérprete de la ley. Respóndete tú la pregunta. Se supone, lo mismo que le dijo a Nicodemo, se supone que tú deberías saber estas cosas que están allí escritas. No estoy diciendo nada nuevo, está allí escrito. El problema es que tú puedes ver un logos, mas no un rema. De todo lo que puedas leer en la Biblia, cuando la lees sin el Espíritu Santo, te conviertes en un Discovery Channel que sabe mucha Biblia, pero no entiende nada de lo que está allí.
Pero cuando la lees con el rema, pero para tú leerla con el rema necesitas tener el Espíritu Santo. ¿Qué es un rema? Es la palabra revelada. Es cuando usted, en mi época, en las fotografías había que llevarlas a un cuarto oscuro y revelarlas. Los millennials no saben qué es eso. Entonces, en las escrituras es lo mismo. Hay una palabra escrita que es el logos. Pero para tú poder interpretar lo que está allí escrito, necesitas tener el Espíritu de Dios para poder recibir el rema. Por eso nuestra escuela ministerial se llama rema, porque no enseñamos teología, enseñamos revelación. Entonces, ¿qué está escrito en la ley? Le dijo Jesús. ¿Cómo lees? ¿Cómo es que tú lees? ¿Cómo estás leyendo? ¿Qué es lo que estás enseñando? Aquel respondiendo dijo, parece que la pegó. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Se lo sabía al caletre. Y le dijo Jesús, bien has respondido. Bien has respondido, entonces hazlo y vivirás. Quiere decir que no lo estaba haciendo. Sí lo estaba enseñando, pero no lo estaba. Luego dice, pero él queriendo, lo que pasa es, mire, yo, con el respeto que usted se merece, cómo detesto esa frase. Lo que pasa es, cuando alguien a mí me dice, lo que pasa, ¿qué viene después de eso? Una justificación. Porque el problema del ser humano radica en no reconocer que se ha equivocado. Reconocer que yo no lo sé todo. Reconocer que me he equivocado es la mejor actitud para crecer en tu vida como líder. Pero siempre que haya una justificación de algo, usted está rechazando la oportunidad de crecer, pero sobre todo de mantener un espíritu de humildad. Porque el más sabio de los sabios dijo, yo solo sé que no sé nada, pero algo sabía que no sabía. Entonces, y Pablo lo dijo, no pretendo haberlo alcanzado todo. Si eso lo escribió Pablo, ¿qué quedará para usted y para mí? Que Pablo, quien escribe casi todo el Nuevo Testamento, dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. O sea, yo no me las sé todas. Yo no le llego ni a la sombra de Pablo. Ahora, dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Parece que había un tema. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía, y aquí entra en la historia. Jesús era el Netflix de aquella época. Dice, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole como medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó un ¿qué? Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué sucedió? Fue movido a misericordia. Porque una persona que es movida a misericordia es porque ha recibido la misericordia de Dios en su vida. Una persona que puede perdonar a otra es porque esa persona ya recibió el perdón de Dios en su vida.
Una persona que pueda amar a otra es porque esta persona ya recibió el amor de Dios en su vida, porque Dios es la fuente de todo. Si usted quiere aprender a perdonar, necesita entonces recibir el perdón de Dios. ¿Por qué? Cuando usted no ama a su prójimo, entonces usted todavía no ha conocido a Dios y no ha tenido un encuentro con Dios y no ha sido lleno del amor de Dios en su vida. Esto quiere decir que no importa si usted nació en el Evangelio, vuelvo y repito, si tiene 40 años de cristiano, si usted no ama a su prójimo, usted necesita crecer más para ser lleno del amor de Dios. Gracias por su entusiasmo. Por lo tanto, la pregunta de este hombre, ¿quién es mi prójimo?, es contestada con esta maravillosa historia. Este samaritano, movido a misericordia y acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas. El único que todos se acercaron, todos. Pero luego que se acercaron y miraron que era ¿qué? ¿Qué era? Samaritano. Y al ver que era un samaritano, siguieron de largo. El único, este hombre que estaba en el piso. Pero este otro samaritano, que es el buen samaritano, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesón era un hotel 5 estrellas en Jerusalén. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. O sea, no solamente lo llevó, vendó sus heridas, lo llevó a un hotel, sino que además de eso, al salir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Parece que este hombre gozaba de buena reputación, porque no cualquier persona puede hacer uso de algo que no le pertenece, generando confianza en el otro. Y luego, entonces, ¿quién pues, le hace la pregunta a Jesús, al intérprete de la ley, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, hoy quiero hablarte de 3 pensamientos diferentes. El primero, el pensamiento de los ladrones dice que lo tuyo les pertenece y por eso te lo quitan. Eso es lo que piensa un ladrón. Un ladrón piensa lo que tú tienes es mío y por eso yo te lo quito. Y dice la escritura que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. No se dice quién era y de dónde venía, pero los historiadores hablan de que aquel camino era un camino peligroso, incluso era llamado camino de sangre. Era un camino sumamente peligroso porque era un camino de mucho comercio. Es decir, las personas que transitaban este camino eran personas que iban a hacer negocios. Por eso los ladrones estaban muy activos en ese lugar. Pero se dice, según la historia, que a menos que no sea algo muy urgente o que amerite cruzar este lugar, lo mejor era no ir a este lugar llamado Camino de Sangre. Entonces, a nivel histórico, podemos ver cómo la historia que Jesús cuenta, este hombre cae medio muerto en el camino. Y despojado de sus bienes, de su ropa y de todo lo demás. Algunos dicen que este lugar era un lugar donde ocurrían mucho este tipo de accidentes. O sea, era algo conocido, no era un secreto para la gente. Entonces dice la escritura caer en manos de los ladrones. Y el modus operandi de esta gente, de los ladrones, es que te despojan a sus víctimas de sus pertenencias. Ahora, las escrituras nos enseñan, ¿qué vino a hacer el ladrón? Vino a matar, hurtar y destruir. Por eso la Biblia es tan clara que cuando usted le abre una puerta al enemigo, el espíritu que salió regresa con 7 más. Y el postrer estado de esta persona, dice la escritura, que pasa a ser peor que como estaba antes. Por eso la importancia de mantenerse en santidad y en amor. La santidad está muy ligada al amor a Dios. Porque cuando hablamos del religioso y de la persona que ama a Dios, hay una gran confusión. Porque la gente piensa
La gente piensa que porque usted no use corbata o no use falda larga, entonces usted no ama a Dios. Eso es religiosidad. En la Biblia no aparece eso. Yo no necesito la apariencia de un pastor, yo necesito el corazón de un pastor, que es lo más importante para Dios. ¿Cómo se identifica el corazón de un pastor? Cuando ama a sus ovejas y también cuando las corrige. Cuando les da y cuando les quita. Y es doloroso para un padre tener que quitarle algo a sus hijos. Pero el padre que ama corrige. El padre que ama quita. Porque esa es la instrucción del crecimiento en la vida de esos hijos. Por eso nosotros tenemos que entender que cuando no actuamos como Jesús, entonces usted no se parece a Jesús. Porque el hijo se parece a su padre. Y amor es igual a hechos. Hechos. Dice la Escritura, no digas que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano. ¿Cómo puede decir alguien que ama a Dios, pero ofende a su hermano? O no tanto que lo ofenda, porque vamos a ofender a nuestros hermanos en cualquier momento porque somos seres humanos. Es que la ofensa se queda allí y no buscamos la reconciliación. Cuando la Biblia nos enseña, buscad la paz y olvida el enojo. Es imposible que alguien se llame cristiano cuando sabe que hirió a alguien y dejó eso así. Usted no es cristiano, usted siempre está actuando como usted era antes. Hablan en lenguas pero chismean en español. El segundo pensamiento es el pensamiento de un sacerdote, y el levita dice que lo mío es mío y no tengo por qué compartirlo. El sacerdote que vino y que siguió de largo, y a estas alturas de la historia tuvo que venir un impacto fuerte para este intérprete de la ley, porque él era un sacerdote. Él estaba muy ligado al sacerdote y al levita, el intérprete de la ley. Y cuando Jesús le está contando la historia, le dice, y hubo un intérprete de la ley y un levita que se acercaron al hombre herido y siguieron de largo. Ops. Es como alguien te esté contando, es que para ser cristiano como mi vecino, mejor yo no soy cristiano, y tú eres cristiano. Te sientes aludido por lo que están hablando. ¿Sí o no? Y sabes, cuando la gente dice, para ser cristiano como esa persona, mejor no soy cristiano. ¿Y sabes qué? Tienen razón. Tienen toda la razón. Para ser cristiano como ese, no es que usted sea perfecto, ojo. Es que las cosas básicas que Dios vino a enseñar, como el amor, usted por lo menos las practique. Dios no te deja de amar, nunca te deja de amar. Dios te amó, te ama y te seguirá amando. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. Dice la Escritura que Él permanece fiel aún en nuestra infidelidad. Porque su amor es incondicional. Haga lo que haga, Él te ama. Porque cometas un error o peques, Él no te deja de amar. Ahora te vas a perder de todas las bendiciones y promesas que Él tiene para ti si sigues en esa condición. Sí que este mensaje no provoca tantos amén y tantos aplausos. I know. Pero prefiero esto y que ustedes puedan salir confrontados con la verdad. El sacerdote vino y siguió de largo. Pero miran lo que saca Jesús con esta historia y la respuesta que Jesús, es que Jesús es el mejor modelo de coaching. La respuesta que Jesús quería darle al intérprete de la ley terminó él mismo diciéndola. Por eso cuando alguien me pregunta, tengo un proyecto, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo entiendes que debes comenzar? ¿Vio? Eso es coaching. Y me pagan por eso. Porque todas las respuestas están dentro de ti. Pero necesitas a un coach para que las saque. Lo que Jesús le quería decir al intérprete, lo dijo. Ahora, ¿dónde está eso? Seamos más bíblicos. Levítico 19:18.
Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Wow. No te vengarás, ni guardarás rencor. Hay que repetirlo. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás como a ti mismo. Eso está en Levítico, en el Antiguo Testamento. Pero también está la otra parte, en Deuteronomio 6:5. Dice, llamarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, Jesús tomó estas dos escrituras y dijo, los mandamientos se resumen en esto, Levítico y Deuteronomio. Y dijo a este hombre, entonces según tú, ¿cuál es la misericordia y qué es lo que Dios exige? Y el mismo intérprete lo dice. Por eso, escrituras que hablan de amar al prójimo. Qué oportunidad para aplicar esta palabra oída. Pero para ellos lo importante era presentar los sacrificios y escuchar las lecturas del día. Parece que el sacerdote y el levita estaban muy apurados. Quizás era domingo. Tenían que ir a la iglesia. El sacerdote tenía que predicar. El levita tenía que cantar y se les iba a hacer tarde. Le dijeron al hombre medio muerto, mira, no tengo tiempo para ti. Porque miren la función de estas dos personas. El sacerdote, el que ministra la palabra, el que predica, el que da el mensaje. El levita, el encargado de llevar al pueblo en adoración a Dios. Ahora imagínense, estas dos personas con esta responsabilidad dejaron un hombre medio muerto en el camino. Y esto representa la religión que no tiene vida, preocupada más por el rito que por la misericordia. Preocupada más por la tradición que por el amor. Y muchos ven la necesidad pero siguen de largo. Por eso hay personas más fieles a la religión y a los ritos que a lo que Dios desea que hagamos. Hay gente más fiel a la religión, a lo religioso, más que a lo que Dios nos demanda que hagamos. Y las cosas más importantes de las escrituras las hemos colocado debajo de una alfombra como cualquier polvo que queremos esconder. Tapamos el sol con un dedo. El levita siguió de largo. No quiso tocarlo porque en su concepto cultural y de santidad, ellos no pueden tocar algo contaminado. Porque son muy santos. Se les olvidó que ellos algún día estuvieron así. Entonces vemos más los riesgos que la oportunidad de salvar a alguien. Mire, por eso, qué diferencia nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Tocó leprosos. Se sentó a comer con gente pecadora, corruptos. Anduvo con prostitutas. Puso la mano en los muertos para resucitarlos. Qué diferente nuestro Señor. La pregunta es, ¿te pareces a Jesús? ¿En verdad te pareces a Jesús? Qué bueno poner en el bio de tu Instagram, creyente en Dios, pero ¿realmente lo eres? ¿Te pareces a Él? Esto representa a la iglesia que vive más como organización que como un organismo vivo. Y por eso creo que detesto tanto la religión. La detesto con toda mi alma. ¿Sabes por qué? Porque este hombre que está aquí fue alguna vez un religioso. Yo fui un gran religioso. Siendo joven, adolescente, creyente en el Señor, habiendo sido deformado, no fui formado, fui deformado en el Señor, en el Evangelio. Andaba con mi Biblia debajo del brazo, con mi corbata que no me quitaba, y cuando salía de la iglesia y veía jóvenes jugando baloncesto en la cancha, lo primero que pensaba, se van a ir para el infierno toditos esos si no aceptan a Jesús en su corazón. Ese era yo, en serio. Gracias a Dios que tuve un encuentro con el Señor, porque el que se iba a ir al infierno era yo. Pensando de esa manera, con una Biblia debajo del brazo. Entendí que yo no necesito una Biblia debajo del brazo. Yo necesito la Biblia en mi corazón, en mi mente, en mis acciones. Mire, ¿sabe? Todos sufrimos de la murmuración y hablar mal de las personas que conocemos. Todos sufrimos de eso y lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Pero un día fui confrontado por una persona atea.
Recuerdo, estábamos en un autobús y se dio el tema de hablar mal de alguien que no estaba ahí presente. Y yo fui partícipe de eso. Y la persona atea, ¿sabes qué me dijo? ¿Y tú eres cristiano? Me puse rojo y comencé a sudar. Dije, qué vergüenza tengo. Y ese día entendí que yo tenía que hacer cambios en mi vida. Porque las personas no tienen problemas con Dios, lo tienen con la religión. El asunto es que para muchos el deseo de ayudar a otros pudiera quedar frustrado cuando ven más los riesgos que la oportunidad. Ver y pasar de largo. Ver y pasar de largo. Esto pareciera la norma de muchos. Ver y pasar de largo. Incluso estamos conscientes de situaciones que hay entre dos hermanos y no hacemos nada. No somos capaces de llamar, tú necesitas reconciliar tu relación con esta persona. Porque yo sé que ustedes no están bien. Y trabajan juntos. O viven juntos. Una vida de apariencia. Por eso se dice que el viaje más radical de todo ser humano que debe hacer en la vida es el de la liberación de su egoísmo. Es el viaje más largo. El de la liberación de su egoísmo. Tercer y último pensamiento. El pensamiento del samaritano dice que lo mío también es tuyo y por eso lo comparto. Porque ¿qué es mostrar el amor de Dios? Mostrar el amor de Dios en mi vida es ser movido a misericordia. A misericordia. Fue lo que yo recibí cuando comencé a ir a la iglesia por primera vez, gracias a Dios, que fui a una iglesia verdadera, genuina. Visité muchas que lamentablemente necesitaban crecer más. Pero a la primera donde conocí a Dios, el pastor me tomó de la mano ese mismo día y me dijo, te invito a mi casa a comer. Y eso para mí era algo extraño. Yo estaba viendo el amor de Dios a través de ellos, porque Dios te ama a través de mí. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te ama a través de mí. Por eso nadie podrá ayudar a otro hasta que no sea movido a misericordia. Solo un corazón tocado por la misericordia de Dios puede bajar, escúchame bien, puede bajar hasta donde está el hombre en el piso, herido y medio muerto. Porque la acción de bajar es la acción de humillarme, es la acción de despojarme de mi posición, es la acción de despojarme de mi liderazgo, de mi influencia, de mi dinero, de mi apellido, es despojarme de todo eso para yo bajar a la misma condición de esta persona, para entonces poder levantarlo desde abajo. No pretenda levantar a alguien estando usted arriba de esa persona. Por eso en esta iglesia hay gente millonaria y gente pobre sentado uno al lado de otro y nadie sabe quién es quién. Aquí hay gente de influencia que usted no sabe quién es. Porque delante de Dios todos somos iguales. Todos. Aquí usted puede ver al dueño de cualquier transnacional famosa y al lado sentado un chofer de taxi, orgulloso de su profesión, hombre íntegros, ambos. Porque amor es igual a hechos. Él estaba en el piso y el samaritano tuvo que bajar para poder levantarlo. Porque mostrar a Dios es curar al herido. Si eres de aquellas personas que todavía tiene esta situación de que no ha aprendido a mostrar el amor de Dios con sus semejantes, con su prójimo, sencillamente eso indica que tú necesitas sanar. Porque el que hiere es porque está herido. Si todavía murmuras, si hablas mal de personas que conoces que no están presentes, si todavía hieres con palabras y acciones a tu prójimo, entonces necesitas sanar. Tú tienes un gran problema con una herida y no has sanado. Por eso lo primero que hace el samaritano es vendar y curar las heridas antes de levantarlo. Ya. Es lo primero. ¿Por qué gente nos aman? Porque sanamos sus heridas. A mí no me importa nada más. Mire, si usted diezma o no diezma, eso es asunto suyo. Usted verá si prospera o no, si lo hace o no lo hace. Pero lo que a mí más me mueve en esta vida
es ver a gente sanada por Dios a través de mí. ¿Habrá alguien que dé fe y testimonio de eso? Y como dijo Pablo, no digo esto para gloriarme, lo digo porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Ustedes son el testimonio de lo que mi esposa y yo, gracias a una mujer llamada Mireya Camilo, que hace más de 30 años inició esto. Por cierto, me dijeron que está mi suegra por aquí. Mi suegra y mi padre creo que también están por aquí. Te amo, madre. Ahí está. 2 milagros aquí ahora. 2 milagros. Mostrar a Dios es curar al herido. Porque el hijo se parece a su padre. Por eso cuando Cristo... Mostrar a Dios es compartir la cabalgadura. ¿Sabes? Este hombre sana las heridas de este hombre con vino y aceite. ¿Y sabes que la representación del Espíritu Santo en las Escrituras es vino y aceite? Quiere decir que tú, para ser sanado y ser sanada, necesitas al Espíritu Santo dentro de ti. Porque el único consolador y sanador por excelencia es Él. No podemos hacer otra cosa en la vida si primero no hemos recibido al Espíritu Santo por medio del amor de Dios. Porque cuando Jesús desciende, lo primero que Él deja a la humanidad es al Consolador. Dice: me voy, pero dejaré con ustedes al Consolador, que estará contigo, que te redarguye de pecado, que te guía, que te levanta, que te consuela, que te dice: no importa que llores, esto pasará, te levantarás. Él es nuestro ayudador. ¿Cuántos dicen amén? Por eso este hombre se despojó de todo, este samaritano. Se despojó de su vehículo y subió en su caballo a este hombre herido, y él decidió caminar. Esto me lleva a mí hace tiempo. Nunca se me olvida esta historia. No estaba ni siquiera casado, no tenía hijos. Había una reunión en casa, tenía que ir a la panadería. Para salir de mi casa a donde estaba la panadería era un trayecto de 1,5 kilómetros más o menos, donde el que no tenía vehículo tenía que caminarlo obligatoriamente. Y recuerdo que iba en el carro y llené el carro de sobrinos, porque estaba la familia en casa. Me llevé a todos los sobrinos a la panadería y estaba el carro lleno de sobrinos. Y de repente veo un hombre mayor que no conocía, no sabía quién era, pero lo vi caminando. Decido detenerme para subirlo al carro, no hay espacio. Pero le digo a mi sobrino, me volteo y le digo: chicos, necesitamos abrir espacio uno arriba del otro para poder llevar a este señor y llevarlo hasta allá afuera, hasta la parada de autobús. Y todos mis sobrinitos se incomodaron, se enojaron. Tío, pero estamos muy cómodos. Y ahí el Señor me ayudó y les dije: a veces tenemos que incomodarnos para que otro esté cómodo. A veces tenemos que incomodarnos para que otro esté cómodo. Y tendrás muchas veces que despojarte de algunas cosas para que alguien más esté cómodo. Lo primero que tienes que despojarte para que alguien más esté cómodo es de tu egoísmo. Si no amas a tu prójimo es porque no amas a Dios. Se despojó de su vehículo, lo subió y lo llevó, porque ceder mi lugar para que otro sea sano significa dejar mi orgullo a un lado. Cuando cedes tu lugar, estás cediendo tu orgullo. Hay gente que pisotean a cualquiera por una posición que tiene, por un cargo. Es que tú tienes que decirme a mí porque el encargado soy yo. Yo no llego a mi casa diciendo: esta es mi casa, la compré yo. Yo no llego a mi casa diciendo eso. Nunca usted me escuchará decir: esta es mi iglesia. Nunca. Yo soy un empleado en este lugar. Y en mi casa soy un administrador, porque nada de lo que tengo me pertenece. Ha sido Dios el que me lo ha dado.
No soy dueño de nada. Todos somos necesarios, pero no somos indispensables. No somos imprescindibles. Somos necesarios, pero no indispensables. El día que no quieras amar a tu prójimo, tendrás que ceder tu posición para que otro lo haga. Tendrás que cederla para que otro lo haga. Porque lo que más quiere Dios es que podamos amarnos y seamos uno. Y si no somos uno, también dice la Biblia, ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? No pueden. Mostrar a Dios es compartir mis bienes. El hombre ahora está curado, está seguro, está cuidado, está resguardado. La función de un padre es esa, la función de un pastor. Por eso muchos de ustedes le parecerá extraño que gente hasta mayor que yo me dicen papá, me dicen padre. No es una secta que usted tenga que hacerlo. Hay gente que dice, ¿usted tiene que decirle así a ese pastor? No, no tiene que hacerlo. Más si no lo hace, hasta mejor, para evitar comentarios. Pero hay gente que dice que usted es mi papá, porque usted me cuida, porque usted está pendiente de mí, porque usted hasta cuando yo no tengo, sin que nadie le diga, usted se aparece con algo. Un día iba al supermercado y de repente me paré con una pareja en mente. Y yo digo, no es casualidad que yo tenga que ir al supermercado ahora y esté pensando en esta pareja que sé que están pasando un momento difícil. Estoy en el supermercado y siempre ando con testigos, gracias a Dios. Estaba con dos líderes y hicimos una compra. Esta parejita eran unos venezolanos, hombres venezolanos. Y en esa compra no faltó el paquete de pequeños. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué compré pequeños? Porque a mí me gustan los pequeños. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la revelación. Un día le fui a regalar en Puerto Rico una camisa a un pastor y le fui a regalar una camisa que ya yo no usaba. Dios me dijo, ¿te regalarías a ti una camisa que no usas? Salí a la tienda a comprar una nueva, porque eso es lo que yo hubiera hecho para mí. Cuando puse los pequeños pensaba más en mí que en ellos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando estábamos pagando, ¿a qué no sabe qué? Esa persona entró al supermercado. Cuando me fui a saludar, yo nada más me reí y las dos personas que andaban conmigo abrieron los ojos y dijeron, no. Y yo, sin decirle nada, le pregunto, ¿qué hacen por acá? Y me dijeron, venimos a comprar unas salchichas para desayunar mañana. Eso te dice algo. Era muy probable que no hubieran cenado esa noche. Y era más que probable que lo único que iban a desayunar al día siguiente eran salchichas solamente. Y le dije, qué bueno que ustedes vinieron, no es casualidad, pues no creo en las casualidades. Estos dos carritos son para ustedes. ¿No lo creían? Mire, esto es algo insignificante. Esto lo puede hacer cualquiera, créeme. Pero no lo puede hacer cualquiera cuando Dios lo manda a hacer. Porque muchos lo hacen para que lo vean. Historias como esta tengo miles.
Por eso Dios me ha bendecido. Por eso Dios me ha prosperado. Por eso hoy día tengo lo que tengo. La maravillosa familia que Dios me ha regalado. La hermosa iglesia que puedo liderar. Tengo los bienes que yo he deseado tener en mi vida. Una casa propia, vehículos. Puedo llorar todos los días. De hecho lo hago. Todos los días lloro de agradecimiento a Dios. Y parezco un niño. Mire, yo compro cualquier cosa, hasta un cover para el celular que compro, lloro, le doy gracias a Dios. Dios, Señor, gracias porque puedo comprar esto. Gracias porque puedo bendecir a alguien. ¿Quieres que te dé el secreto de mi éxito? Me considero un hombre exitoso. ¿Quieres que te dé el secreto? Se encuentra en Proverbios 11:24. Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les ha añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado.